mucho a mi corazón, principalmente como pastor de uno de los campus, es que las misiones siempre tienen que empezar en el corazón de uno, ¿verdad? Si uno no está dispuesto a abrir su corazón, si uno no está dispuesto a trabajar por lo que Dios ha traído a su vida, las misiones no van a ser un éxito. Y yo quiero hablar esta mañana de la obra misionera, y a lo mejor la vamos a ver de un punto de vista un poquito más bíblico, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que dice Dios acerca de la obra misionera. Okay, ¿qué es una obra misionera? Y yo sé que muchos de nosotros estamos relacionados con este siguiente versículo, ¿verdad? Bueno, antes de empezar, a mí me gustaría también decirles un poco, ¿verdad? Los viajes que hemos emprendido. Mi esposa nunca me ha acompañado, pero yo he estado ahí solo, pero hemos estado por Cuba también, hemos estado en la India. De hecho, ese viaje de la India fue histórico para esta iglesia porque fue el primer viaje de Visión Global. Y nos fuimos ahí el pastor Chris, pastor Esteban, que ahorita está en Tijuana, allá en Ancla, y Antonio Ruiz, que es ahorita el pastor de Visión Juvenil. Y tuvimos una experiencia increíble esos 10, casi 15 días que estuvimos allá. Ahí fue donde Dios nos habló individualmente que necesitábamos tener un equipo misionero dentro de la iglesia. Y ahora pues aquí estamos, ¿no? Dice la palabra de Dios en Mateo 28, ¿verdad? Y es un versículo que todos conocemos muy bien, que lo hemos hecho parte de nosotros como ese llamado misionero que hemos sentido. Dice, por lo tanto, es Jesucristo hablando, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Estoy usando la nueva versión, la nueva traducción viviente, ¿verdad? Es una de las traducciones que me gusta mucho porque amplía un poquito y da a entender un poquito más el mensaje. Y este versículo en sí es donde todos los misioneros se apoyan, ¿sí o no? ¿Cuántos han escuchado este versículo? Cuando se va a hablar de misiones, es el primer versículo que sale, ¿sí o no? A la luz, ¿no? Y sí, es el que te emociona y el que te hace vivir, el que te dice, tú tienes ese llamado de ser misionero, ¿verdad? Pero antes de entrar en lleno de el llamado que tenemos, hay algo que quiere dejar Jesucristo en claro en este versículo. Y lo primero que Él quiere dejar en claro es: necesitamos como misioneros conocerle a Él. Lo que dice este versículo es: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está dando Jesucristo una revelación de la santidad, del poder, de la soberanía que es Dios en esas tres personas. Para yo poder primero bautizar a alguien, y aquí lo dice muy bien claro, ¿verdad? Necesito enseñarle a esa persona quién es Dios. Y para yo poder enseñarle a esa persona quién es Dios, el primero que se tiene que preparar soy yo. Por eso es bueno la doctrina, por eso es bueno la teología, por eso es bueno escudriñar la palabra. Dios nos presenta, sin esta persona que son tres en uno, nada, no puede pasar nada. No puede pasar nada. Es necesario ser bautizado por estos tres. Qué fácil hubiera sido para Jesucristo decir, bueno, bautícenlos en mi nombre, que es el único que conocen, ¿no? Y el que está presente aquí. No, dijo, vayan al Padre, conózcanle, vayan al Espíritu Santo, conózcanle, y aquí estoy yo, conózcanme. Y ahora con ese conocimiento vayan a las naciones y bauticen a cada persona que se encuentren. Y no nada más era una cuestión de bautizarlos, ¿verdad? De sumergirlos en el agua, porque pensamos como misioneros, ¿verdad? Y como pastores de iglesia principalmente, que la victoria se consigue cuando la persona ya fue sumergida en el agua y le aplauden todos y amén, aleluya. Ahí es el inicio de un verdadero misionero. ¿Por qué? Porque tú como misionero, ya sea en tu iglesia local o donde Dios te tiene plantado, necesitas obedecer el segundo paso. Enseñen, ¿qué dice? A los nuevos discípulos. No nada más podemos ir bautizando, ¿verdad?, a la gente y dejándolas ahí a ver qué pasa, que el Espíritu le dé revelación. No, Jesucristo dice, es el deber de cada uno de ustedes enseñarles la palabra de Dios. Es el deber de cada uno de nosotros empezar a llevarlos por un camino donde ellos entienden la palabra de Dios, donde empiezan a obedecer sus mandamientos, donde empiezan a tener una revelación de la palabra de Dios. Entonces, la obra misionera se trata de estas dos cosas, y es bien sencillo, ¿verdad? Es convertir a esas personas, ser ese puente donde tú y yo empezamos a llevarlas a Cristo y no dejarlas nada más ahí, sino discipularlas.
empezar a nosotros a preocuparnos que ellos tengan un crecimiento espiritual en sus vidas. Y lo más interesante de esta obra es de que Dios no nos deja solo, es lo que dice el versículo, nos da su Espíritu Santo para cumplirlo. Tú y yo tenemos ese poder del Espíritu Santo de Dios para cumplir esta gran comisión: bautizar y hacer discípulos. Bautizar y hacer discípulos. Entonces, es necesario que yo entienda primeramente lo que estoy a punto de empezar, ¿no? Es como el emprendedor, ¿no? Un emprendedor de un negocio, ¿verdad? No se avienta nada más porque le contaron, ¿no? Tiene que primero conocer el negocio, primero tiene que conocer las estrategias, primero tiene que conocer los pasos que tiene que dar y luego, ¿verdad?, inicia su negocio. Yo creo que así es también en esta obra de las misiones, ¿no? Primero tienes que conocer cómo vas a caminar, cuáles son las estrategias, hacia dónde vas a ir, qué es lo que quiere Dios para tu vida, qué es lo que quiere Dios para la iglesia, y luego lanzarte en fe para ver la gran comisión cumplida. De eso se trata, ¿no? Lo más fundamental de la gran comisión es esta promesa de que Jesucristo nos acompaña por donde quiera que vayamos. Y yo sé que muchos de los que han estado aquí en viajes misioneros han visto obrar a Dios. Si yo ahorita les pregunto y les doy el micrófono a muchos de ustedes, pues no terminamos, ¿verdad?, de oír testimonios de lo que Dios hizo en ese viaje misionero. Ya sea la sierra, ya sea Asia, ya sea Nepal, por donde hayas ido, ¿verdad?, siempre vas a tener un testimonio de lo que hizo Dios. Y ese testimonio es algo que te hace vivir, es algo que te hace expander tu fe, y es algo que produce que otros se entusiasmen y quieran este llamado, y quieran y crean en las misiones. Y todo esto lo produce el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Para predicar el evangelio se necesita tener una experiencia con Dios. Eso es inevitable. Si yo quiero empezar a ser misionero, yo necesito meterme en mi mente que me tengo que convertir en un predicador. Y no estoy hablando de una persona que se para en una plataforma, ¿verdad?, detrás de un púlpito. Estoy hablando de un verdadero predicador que presente el evangelio porque lo conoce. Yo creo que los discípulos y el apóstol Pablo, que fue el misionero de los gentiles, ¿verdad?, sabían exactamente lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque lo conocían, habían tenido una experiencia con Dios. De hecho, el apóstol Pablo, que fue nombrado el apóstol de los gentiles, ¿verdad?, tuvo esa experiencia con Dios, ¿verdad? Él era un hombre que seguía a la iglesia para matarla, para detener la obra de Dios, y de repente, en un tronar de dedos, se convierte en el hombre que ahora edifica la iglesia. Y él conocía exactamente cómo era el movimiento en la iglesia, y él sabía los pensamientos de los cristianos, él sabía las tareas, él sabía qué era lo que andaba siguiendo y ahora lo que tenía que hacer. El apóstol Pablo es el mejor ejemplo para nosotros de poder nosotros adoptar una actitud de un verdadero misionero. Y vamos a ver en algunos versículos, ¿verdad?, lo que hace el apóstol Pablo y lo que dice y lo que declara, y algunas cosas que nosotros tenemos que empezar a aprender del apóstol Pablo. Dice ahí en 1 Corintios, ¿verdad?, es el apóstol Pablo escribiéndole a esta iglesia y dice: sin embargo, lo que ahora soy, hablando el apóstol Pablo, todo se lo debo a que Dios derramó su favor especial sobre mí, hablando de su gracia, y no sin resultados. Escucha bien y subraya esta palabra: si Dios va a derramar su gracia sobre ti, si Dios te va a usar en el campo misionero, Dios no puede permitir que no haya resultados. Eso va en contra de Dios. Jesucristo mismo lo dijo: yo soy la vid, yo soy el tronco, y el que no está adherido a mí no está dando fruto, y el que no da fruto yo lo podo. Primero, nos da una oportunidad, gracias a Dios, porque es bueno. Nos da una oportunidad, nos poda, y la poda, ¿verdad? Yo sé que aquí hay personas que podan árboles, ¿no?, y viven en el campo. La poda sirve para que dé más fruto, para que dé más sombra, para que crezca más ese árbol. Y si no crecemos más en la poda, entonces si nos corta y nos echa al fuego, es lo que dice. Entonces, yo como hijo de Dios, si estoy sintiendo este llamado de misionero, yo necesito dedicarme a una sola cosa: ver el resultado de mi llamado. Si no estoy dando resultados, entonces algo me está deteniendo. El árbol no está creciendo y necesita ser podado. Y una vez que es podado, da fruto.
Y luego continúa diciendo el apóstol: pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Qué presumido, ¿no? Pues, un poquito ahí medio, le echó crema a sus tacos, como decimos los mexicanos, ¿no? He trabajado, dice, mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obró a través de mí por su gracia. Aunque se quiso ver bien de esos cristianos así que, hermano, yo fui, evangelicé, hice esto. No, pero no fui yo, fue por la gracia de Dios, ¿verdad? Aún sigues pensando: oye, apóstol, cálmate, no, bájale 2 rayitas a tu radio. Está diciendo: he trabajado más que los otros apóstoles. Ahora pareciera que se está jactando de lo que ha hecho, de su trabajo, pero tenemos que entender el trasfondo del apóstol Pablo es diferente a los otros apóstoles. Okay, él tenía que trabajar más por quien era. Él era un hombre fariseo. Los otros eran Mateo era un transero de primera. Pedro era un pescador. Pero Pablo conocía la ley. Y porque conocía la palabra de Dios, se atrevía a decir: yo soy mejor que cualquiera, por eso los voy a matar. Y él tenía que luchar con ese constante pensamiento. Por eso este versículo declara: yo he trabajado más que los otros. Me he esforzado más que los otros. He sacrificado más que los otros. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, muchas de las veces nos confundimos y pensamos, ¿verdad? Llegas a la iglesia, ¿verdad? Fuiste al entrenamiento misionero y ves a los otros chavos de la iglesia o las otras personas de la iglesia y te sientes como el apóstol Pablo, donde dices: es que yo sí fui y ellos no. Es que yo estoy más preparado y he hecho más cosas que los demás. Y no es así. La verdadera humildad se muestra, escúchame bien, la verdadera humildad se muestra cuando somos útiles en el reino de Dios. ¿Cómo? Muchas de las veces pensamos: es que yo soy un inútil, y tú te la crees y te convences de ese pensamiento. Es que yo no puedo hacer nada, es que yo esto, es que yo lo otro. Y eso es una mentira del diablo. Y Dios quiere que seas útil. Y cuando tú te consideras útil en las manos de Dios, ¿verdad? Cuando tú empiezas a hacer cosas grandes en las manos de Dios, es cuando te puedes parar en humildad y decir como el apóstol Pablo: yo soy mejor que los demás, porque yo he esforzado, yo le he metido, yo he sacrificado y yo he hecho que el reino de Dios crezca en mi ciudad. Yo soy mejor que los otros apóstoles. ¿Por qué? Por mi trasfondo, por mi historia. No he estado sentado en una silla, no he estado acostado en un sillón. He sido obediente a la palabra de Dios. He tomado la gran comisión en mi corazón y le he llevado a este mundo perdido. Entonces el apóstol Pablo se merecía decir esas palabras. Y ahí es donde entra la gracia, y él lo reconoce: y todo lo que hago, no lo hago por mis habilidades, no lo hago por mi fuerza, sino porque Dios quiere hacerlo en mí. Porque Dios quiere hacerlo en mí, Dios quiere usarme a mí. Y ese es el deseo que nosotros tenemos que tener cuando estamos dentro del campo misionero. Ese reconocimiento, ¿verdad? Que solamente Dios, muchas de las veces queremos que el reconocimiento nos lo dé una iglesia, nos lo dé un pastor, y no va a ser así de fácil. Y no va a ser así a lo mejor muchas de las veces. El reconocimiento que tú esperas es el reconocimiento que Dios te da por el amor que tú le tienes a su creación, a los seres humanos que Él ha creado, a los que Él quiere salvar. Ahora, como misioneros, y yo sé que muchos de los que están aquí a lo mejor han sido misioneros de corto plazo, unos a lo mejor ya son de largo plazo. ¿Cuántos de aquí ya están así como que de largo plazo, que están plantados en la sierra o en una iglesia así remota? Veo aquí una señorita nada más, todos los demás a lo mejor tienen ese deseo algún día, ¿no? De ser enviados por su iglesia local a uno de estos campos misioneros. Pero para ser un misionero, yo creo que Pablo lo tuvo que meter a su corazón. Necesitas tener una visión como la que tiene Dios. ¿Cuál fue la visión misionera del apóstol Pablo? Y en Romanos nos lo hace ver, ¿verdad? En Romanos capítulo 15 dice: así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. El entusiasmo, ¿verdad? Venía de parte de Dios para el apóstol Pablo,
No importa que se había quedado sin comer, no importa que se había quedado sin gasolina, ¿verdad? Todo lo hacía para servirle a Dios, y eso le daba un entusiasmo, un empuje, una energía para seguir adelante. Y sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Dice, los gentiles se convencieron por el poder de señales, milagros, maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presento con toda plenitud la buena noticia del Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región del Yírico. El apóstol Pablo, primero, en esta parte, en estos versículos, está expresando que Dios confirmó el mensaje del evangelio mediante la obra sobrenatural de milagros, ¿verdad? Y una de las cosas que yo creo abre el terreno a los misioneros, ¿verdad? Un misionero tal vez en el Medio Oriente, ¿verdad? Un misionero en China. He escuchado varios testimonios. De hecho, escuché un testimonio cuando fuimos a la India de un pastor que tuvo que vivir un milagro para que la gente pudiera escuchar el evangelio. Y ese pastor, y yo sé que Toño no sé si lo ha contado, pero ese pastor se electrocutó, cayó en el piso. Todos los indios lo vieron quemarse, revolcarse, ¿verdad? Tenderse ahí. Llegó la ambulancia y se lo llevaron, como quien dice, literalmente en llamas. Y el día que sale del hospital, sale sin una llaga, sale sin un hueso quebrado, sale caminando al día siguiente. Y él dice que fue un milagro de Dios. Y cuando lo vio la misma gente que se estaba quemando en llamas, ¿verdad? Cuando lo vio esa misma gente que se estaba revolcando en el piso, en lumbre, cuando lo vieron predicar a Cristo, la gente no dudó y creyó. Eso es lo que hacen los milagros. El milagro en sí no sirve de nada si no está apoyado con el poder del evangelio. El milagro necesita tener como apoyo el poder del evangelio para tener resultados. Es lo que dice Jesucristo en Mateo 9, 5 al 6. Dice, ¿qué es más fácil decir, verdad? Cuando quieres sanar a un paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina. Y ahí va la respuesta, 6. Así que les demostró que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, no para parar a un paralítico, para perdonar pecados. El poder del evangelio. Entonces, como misioneros, nosotros necesitamos tener esto en cuenta. Si quiero ver milagros, y pídele a Dios con todo tu corazón. Si estás en una región incrédula, en una región atea, una región hinduista, una región musulmana, que Dios te ayude, que Dios te dé el poder, que el Espíritu Santo venga sobre ti para poder hacer estas obras que mismo Jesucristo dijo que íbamos a hacer. Milagros, sanidades, impondremos manos y serán sanos. Veremos cosas increíbles. Haremos cosas mayores que las que Él hizo. Y es Jesucristo el que lo declara y lo dice. Pero no se te olvide que todas estas cosas tienen un respaldo muy fuerte llamado evangelio. La vida de Jesucristo en la tierra, el ministerio de Jesucristo en la tierra, lo que vino a hacer en la tierra, hablar del reino de los cielos, ser crucificado, y todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y todo aquel que cree en Jesús y tiene fe de que Él es el Hijo de Dios, sus pecados serán perdonados. Cuando esto viene a las personas, es más satisfactorio que el milagro que acaban de experimentar. Este hombre tiene una iglesia ahí en la India y la hizo basando con ese milagro que le sucedió, ¿verdad? Poniendo en prueba su propio cuerpo. Y ahora puede ver la gloria de Dios manifestada en el momento que está discipulando gente que está creyendo en Cristo. Ahora puede él libremente decir que es el poder del evangelio el que está trayendo libertad sobre esa región. Continúo leyendo, versículo 20 dice: mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia, donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo.
y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. Misioneros, esto es bien importante, ¿verdad? Porque muchas de las veces, y no solamente misioneros, sino también pastores, ¿verdad? Y más estos pastores jóvenes que últimamente están saliendo y hacen estas reuniones de intereses, ¿verdad? Y qué chiste, ¿verdad?, tiene hacer una reunión de interés donde se llena de potros cristianos de otras iglesias. Romanos dice, ¿para qué lo hacen? Si hay iglesias ahí, ¿no? He seguido el plan que mencionan las escrituras, donde dice: los que nunca se enteraron de él verán, y los que nunca oyeron de él entenderán. Aquí implica otra vez, si lo ves, es un versículo que cita el profeta Isaías: los que nunca se enteraron de él verán, y los que nunca oyeron de él entenderán. Nuevamente vemos el evangelio, otra vez vemos las misiones plasmadas desde el profeta Isaías, donde uno como hijo de Dios necesita llevar a estas personas, ¿verdad? Empezarles a platicar acerca de Cristo, donde ellos empiezan a entender, ¿verdad? A entender, a ver las cosas, a ver los milagros, a ver la transformación, a ver almas yendo al reino de Dios, a ver vidas cambiadas. Y lo que nunca han escuchado lo van a entender. Eso habla de discipular a las personas. No, el evangelio tiene que llegar a donde nunca antes, ¿verdad?, ha llegado. Eso lo entendemos. Por eso estamos aquí, porque queremos ser personas que lo llevan a donde jamás se ha escuchado, para que se cumpla, ¿verdad?, la profecía que viene en Apocalipsis, donde dice el apóstol Juan que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, donde él ve una visión donde todas las naciones están arrodillando ante Cristo. Y eso es el trabajo misionero. Ahora, la aspiración de Pablo fue servir a Dios antes de ser reconocido, es lo que dice ahí esa palabra, ¿verdad? Quiero servirle a Dios antes de ser reconocido. Y me quiero estacionar un poquito aquí porque se me hizo interesante que nadie está plantado, pero todos quieren ser misioneros. Ok, todos tienen una iglesia local, ¿verdad? Es lo primero que tienes que buscar, congregarte en una iglesia local. Tu iglesia local es tu campo misionero de hoy en adelante. Si tú no tienes ahorita, ¿verdad?, un llamado a Irán, a Irak, a África o donde quiera que sea, tu llamado tiene que estar en este momento en la iglesia local. Ahí es donde tienes que empezar a servir en el campo misionero. Ahí es donde tú tienes que empezar a dar fruto en el campo misionero. Es donde tienes que empezar a predicar las buenas nuevas. Es donde tienes que empezar a usar esos dones que Dios te ha dado. Es donde tienes que explotar, ¿verdad?, lo que hay dentro del potencial que Dios ha depositado en tu vida. Jamás vas a saber si no sirves en la iglesia local. Jamás vas a saber que tienes un don para trabajar con los niños si en este momento no estás involucrado en el ministerio de niños. Tienes que tener en mente que tu principal misión y donde vas a servirle a Dios en este momento es en tu iglesia. Ahora, la aspiración esa fue la del apóstol Pablo: servirle a Dios antes de ser reconocido. No esperes a que después de este entrenamiento el pastor se pare y te unja con aceite y te diga: ahora sí, hijo mío, ve a las naciones. Te quiere primero ver lavando baños, te quiere ver primero, bueno, yo como pastor, yo es lo que primero quiero ver antes de pagarle a un misionero a que vaya y haga la obra. Lo quiero ver barriendo, lo quiero ver en el estacionamiento, lo quiero ver trabajando, lo quiero ver entusiasmado antes de reconocerle como un misionero, antes de enviarlo como misionero. Ahora, el apóstol Pablo cita este versículo y se refiere a las misiones y a la visión que Dios tiene acerca de las misiones. Lo que quiere decir que las misiones están en el corazón de Dios desde un principio de la creación. Y a lo mejor aquí unos dijeron: ay, a ver, ¿cómo? Eso no dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Desde un principio de la creación existen las misiones. Te lo voy a demostrar, ¿okay? A lo mejor me pongo medio hereje, entonces aquí pastores me reprenden, ¿ok? Me amarran en cadenas y me encierran en un cuarto si digo alguna herejía. Pero yo pienso esto: dice la palabra de Dios que Jesucristo ya existía, ¿sí o no? Juan lo confirma, ¿verdad? Dice: ya existía.
El verbo ahí estaba, no tiene principio y fin, Él es eterno. Llega el pecado, y Adán y Eva se enfrentan a esta terrible calamidad del pecado, y ellos tienen que lidiar con esto. Y ellos saben y les hacen una promesa, ¿verdad? En pocas palabras, Dios se les aparece y les dice: tu simiente, ¿verdad?, aplastará la cabeza de la víbora, hablando de la simiente de Satanás. En otras palabras, le está dando a Eva la gran comisión de predicar a Cristo. Eva y Adán, yo me imagino, no dice la Biblia, pero se sientan con sus hijos y les predican acerca de restaurar de nuevo el paraíso. Eso son las misiones. Nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas de Cristo. ¿Cuáles eran las buenas nuevas que predicaba Cristo? El reino de los cielos se acerca. Eso era lo mismo que le decía Adán y Eva a sus hijos. Y tú sabes ya la historia, ¿verdad? Hubo una respuesta diferente entre Abel y Caín. Abel entregó una ofrenda que le agradó a Dios y Caín no. Las misiones existen porque no existen adoradores. ¿Sí lo han escuchado? Desde un principio Dios vio la adoración de Abel y le agradó. Las misiones están en el corazón de Dios desde un principio, y tú no tienes que darle vueltas a la cabeza para decir: yo abrazo la gran comisión, aunque no sea enviado, ¿verdad? Eso de ser enviado y de ser ordenado y de ser no sé qué tanto, ¿verdad? Déjalo a un lado y métete a tu corazón. Si Adán y Eva lo hicieron desde un principio con sus hijos, entonces yo lo voy a hacer también en mi iglesia desde el primer día en que me paré ahí. No necesitamos un título, no necesitamos nada para ser misioneros en este mundo. En fin de cuentas, eso es lo que quiere Dios, ver más adoradores. Y eso fue lo que consiguió, yo creo, Adán y Eva cuando supieron que su hijo Abel había entregado un sacrificio agradable a Dios, cuando había entregado su adoración a Dios y Dios se había agradado con su adoración. Dijeron: hicimos buen trabajo con nuestro hijo. Ahí está el primer salvo, ¿verdad?, de la historia. Por eso viene en el libro de Hebreos, y es el primero que viene en el salón de la fe, Abel, porque lo que hizo se le tomó en cuenta como una fe, porque creyó el mensaje. Fue el primer hombre que creyó el mensaje del evangelio. Estoy bien, no ando medio errado en mis dos dedos. Entonces, eso es lo que Dios siente desde un principio. Ese es el sentir que quiere poner en nosotros, el deseo que quiere poner en nosotros. Empezar a hablar de Él, empezar a hablar de su Hijo, empezar a hablar del Espíritu Santo para todas las personas, que ellos sean bautizados y luego empezarlos a discipular, empezarles a enseñar la palabra, ¿verdad? Es como el bebé, ¿verdad? El bebé tiene que empezar a caminar en etapas. Primero, medio lo pones de panza y ahí se anda volteando, y luego gatea, y luego camina, y luego te rompe las cosas, y luego andas detrás de él. Pero llega un momento en la vida de ese bebé que toma madurez y ya no necesita que nadie le ayude. Ahora él necesita emprender, ahora él necesita ver la vida de otra forma. Esa es la meta a la cual nosotros como misioneros tenemos que llevar a la gente en nuestra iglesia. Los verdaderos misioneros se preocupan por el crecimiento de los demás. Fue lo que el apóstol Pablo hizo toda su vida, pastor. Toda su vida. Él no le interesaba ser aplaudido y reconocido, ¿verdad? Él lo que le interesaba es ver una iglesia creciente. Y cada una de las cartas, ¿verdad? Filemón, ¿verdad? De Filipenses, cada una de las cartas empieza con esa oración: deseo que crezcan más y más en conocimiento, en amor y en oración. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender del apóstol Pablo. Ahí es donde queremos llevar a la gente. Yo sé que has tomado este entrenamiento, ¿verdad? Porque tú quieres aprender algo nuevo, una revelación nueva. A lo mejor no la traigo esta mañana, ¿verdad? Lo único que traigo es la palabra que dice que tú puedes hacer lo mismo que el apóstol Pablo, viendo los mismos resultados si crees a Jesucristo y te dejas usar por su Espíritu Santo. Así de sencillo, así de fácil. Continúo y termino leyendo aquí esto de Romanos. Dice: ahora que termine mi trabajo,
en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España, ya tenía planes, el apóstol, ¿no? También se quería divertir un poco. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para viajar. Escúchame bien, aquí viene lo bueno, porque muchas de las veces pensamos que tenemos un discernimiento propio, ¿verdad? Aunque el pastor no crea en las misiones y aunque el pastor no crea en mí, Dios me está discerniendo que yo voy a ser usado como misionero. Cuidado, eso se llama rebeldía y tú no quieres meter rebeldía en tu corazón. Las misiones necesitan ser totalmente apoyadas por tu iglesia local. Tú no puedes ahorita en este momento, el día de mañana o después de que regreses del viaje de Chihuahua, ok, yo voy a hacer mis misiones. Tú necesitas ir primero con tu pastor y demostrarle que en verdad tienes un llamado misionero. ¿Cómo va a ser el primer paso que vas a dar? Chambeándole. Yo sé que tu pastor te va a poner a trabajar y tienes que demostrarle en verdad que tú tienes ese llamado. Que las misiones necesitan ser apoyadas por una iglesia local. Todos los misioneros necesitan una cobertura de una iglesia. No puede haber misioneros que no tengan cobertura de una iglesia. No existen tales. Aún el apóstol Pablo, y lo vamos a ver ahorita en Hechos, él tuvo una cobertura de la iglesia local y fue enviado por la iglesia local, y así fue como él vio el éxito en las misiones que emprendió. No puede haber un misionero solitario, ¿verdad? Nada más existe el llanero solitario, el héroe ese que andaba solo matando indios. Ahora, el apóstol Juan también lo hace un hincapié en tercera de Juan, en el versículo 6. No les digo el capítulo 2 porque nada más tiene un capítulo, no anden buscando ahí otro capítulo. En el versículo 6 de tercera de Juan, Juan remarca y dice: es necesario que el dinero salga de la iglesia para apoyar a los obreros en las misiones. Yo no puedo ir a pedir préstamos al banco para empezar mi obra misionera, ¿ok? Yo no puedo ir con el hombre de negocios sin decirle a mi pastor, ¿verdad?, que me apoye porque me voy a ir a un viaje de 6 meses a África. Yo no puedo hacer las cosas que no están debajo y de la cobertura del pastor principal y de la iglesia. Es necesario que aún mi fuente de dinero entre con bendición de una iglesia. Está bien si el hombre millonario de negocios te quiere, pero tú primero corres con tu pastor y le dices: pastor, me quieren donar $2 millones. Ay, amén, aleluya. Diezma primero y luego te vas. Pero necesitas tú tener esto en cuenta. Yo no puedo ni siquiera tocar dinero para las misiones si no está debajo de la iglesia, si no está bendecido por mi pastor. Es necesario que lo hagas. Es bíblico. Juan lo dice, el apóstol Pablo lo dice: podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Y estaban apoyándolo en dinero, pero Pablo tenía una cobertura. Pablo estaba bajo una cobertura espiritual, que era lo más importante para llevar esta misión. Y no era la cobertura nada más de Dios, porque él vio a Dios, porque él tuvo ese encuentro con Dios, pero él sabía que se tenía que someter a un pastor para que viniera esa bendición. Él tenía una cobertura establecida por Dios aquí en la tierra. Ahora, todos, y apunten esto, todos los misioneros, si algún día yo quiero ser misionero, todos los misioneros debemos depender de esta iglesia local y estar bajo esa autoridad de un pastor en mis finanzas y en mi vida espiritual, en oración, que es lo más importante. Ahora vamos a ver cuál fue la actitud. Ya aprendimos estos algunos puntitos que nos enseña Romanos acerca de las misiones, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cuál fue la actitud del apóstol Pablo
ya estando en las misiones, ya como misionero, ¿cuál fue su actitud? Primero, debe ser una actitud que permita acercarme a las personas. Si tú quieres ser misionero, tu actitud debe de ser: yo necesito hacer todo lo posible. A lo mejor los libros, los psicólogos o los maestros te han dicho: ay, es que eres introvertido, extrovertido, eres tímido, eres esto, eres flemático. No importa. Tú estás comisionado por Jesucristo para ir y acercarte a los perdidos. Y no va a importar tu temperamento, y no va a importar si eres tímido o lo que sea. Dios te va a usar y tú tienes que estar dispuesto a ser usado. Por eso la primera actitud que tuvo el apóstol Pablo, escúchame bien, fue acercarse a los que estaban perdidos. Dice en 1 Corintios, y está larguito y no lo traigo ahí, pero búsquenlo en sus Biblias. 1 Corintios 9, 19 al 23. Se los voy a leer. Dice: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar muchos a Cristo. Primero, ahí empieza, ¿verdad? No soy esclavo, pero me hice esclavo para empezar a llevar gente a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Un hombre que obedecía la ley, aunque no estaba sujeto a la ley. La libertad le dio la habilidad, fue una herramienta para el apóstol Pablo de poder dar las buenas nuevas de Cristo. Él estaba, ¿verdad?, bajo la ley, con el propósito de nada más hablar de Cristo. Cuando estaba con los que seguían la ley judía, yo también vivía bajo la ley judía, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Y aquí muchos dijeron: aleluya, ahora sí vamos a poder entrar a los bares, ¿verdad? Y empezar a predicar el evangelio ahí. No. Luego dice: pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Está en las dos. Yo digo, el apóstol Pablo, qué rollo, tenía una disciplina increíble, ¿no? Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil como ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Con todos, dice, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. El apóstol Pablo, en pocas palabras, se convierte con los que le tiene que predicar el evangelio. Y muchas de las veces es donde batallamos como cristianos, porque empezamos a adoptar una doctrina donde somos santificados y somos superiores a los que están perdidos. Y eso no es así. Algún día nosotros estuvimos perdidos, y por el amor y la misericordia que Dios tiene por el perdido, nosotros también tenemos que mostrar lo mismo. Y yo tengo que convertirme a su modo. Por eso cuando hacemos viajes misioneros, ¿verdad?, y en los entrenamientos estos de viajes misioneros, siempre les dicen, ¿verdad?, a los chavos: si llegan y ponen ahí chapulines en la mesa, cómase los chapulines. Acuérdense de ese versículo, ¿verdad? Una vez que fuimos allá a Oaxaca, yo ni sabía que en mi mismo país comían chapulines y gusanos. Nos pusieron en la mesa chapulines y gusanos, y yo ni dije, pues no hay más, vamos a entrarle a los chapulines y gusanos. Y ahí estábamos haciendo muecas, pero comiendo. ¿Por qué? Porque tenemos que adoptar, tenemos que hacernos como el perdido, tenemos que tener ese corazón por los demás y empezamos a convertirnos y a sentir lo que ellos sienten. Es lo que dice el apóstol Pablo. La libertad y la disciplina le dio el éxito para alcanzar a los perdidos. No nada más la libertad, ¿eh? Porque muchos quieren nada más la libertad, ¿eh?, para alcanzar al perdido. Pastor, déjeme ir a ese rave, ahí va a haber drogas, va a haber alcohol, y terminas igual que ellos, ¿no? Porque no había una disciplina, porque no lo viste como una herramienta. Tiene que haber una herramienta en el momento de que vas por los perdidos. Cuando tú quieres ir al pueblo musulmán, tú necesitas entrenarte en sus culturas, en lo que hacen, en lo que creen, y de esa manera predicarles. Cuando tú quieres ir al pueblo de los hindús, tienes que creer, tienes que conocer y predicarles conforme a lo que ellos están
conociendo. Cuando vas a China, Asia, donde vayas, aún aquí a la sierra, si tú quieres ser un misionero en la sierra, pastor, yo creo que tienen que aprender el dialecto, tienen que aprender lo que ellos comen, tienen que aprender a moler el pinole y a comérselo así, luego chiflar. Ah, no, eso es así como que la prueba, ¿verdad? De todo tarahumara, ¿no? Tenemos que adaptarnos a esta cultura, aun si no estás en las misiones, pero Dios te tiene en tu iglesia local, te tiene ahí en tu barrio, en tu colonia, en tu trabajo. Tú tienes que adaptarte a esa cultura que se está desarrollando ahí entre tus amigos, en tu escuela, siempre y cuando, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, no es una licencia para que hagas lo mismo que ellos hacen, sino que tengas en cuenta que lo estás haciendo para ganarlos para Cristo. Pablo primero tuvo que hacerse libre y luego ganarlos. Hay un hombre llamado, y yo sé que muchos han escuchado, y más si ustedes están en el campo misionero. Creo que a todos los misioneros, ¿verdad? A mí me lo regaló el pastor Chris hace como 10 años, ¿no? Un librito que se llama El secreto espiritual de Hudson Taylor. ¿Sí lo han oído? ¿Cuántos lo han leído? Los que no lo han leído, léanlo, está buenísimo. Buenísimo libro y te va a ayudar a entender las misiones y te va a ayudar a entender este punto que habla el apóstol Pablo. De ahí se basa todo el libro, ¿no? Y este hombre dice que va a China en 1840 por allá, va a China, ¿verdad? Enviado por su pastor, ¿verdad? Él siente este ardor en su corazón de llegar y empezar a plantar iglesia en China y hablar de Cristo en China, y llega y se topa con una cultura totalmente desconocida. Lo ven mal, ¿okay? Lo corren de todos los lugares, no lo aceptan, no lo quieren escuchar, ¿verdad? Le hacen de todo al pobre hombre y termina derrotado. Un año intentando predicarle a los chinos y no logra ni una conversión. Se regresa, ¿verdad?, a Londres y tiene una revelación de este versículo. Y el hombre lo primero que hace es que se deja crecer una trenza, se rapa todo el pelo y se pone un traje como los chinos y empieza a caminar entre los chinos, y de esa manera sí lo escuchan. Y él es el primero que empezó a plantar iglesias fuertes en China. Él fue el que abrió terreno para que la iglesia de Cristo creciera en China. Y ahora que fuimos allá, es un héroe ese hombre. Hudson Taylor es un héroe allá en China. Todos los cristianos lo veneran, lo conocen, saben de él. ¿Por qué? Porque fue el hombre que se atrevió a cambiar no solamente su espíritu, sino su exterior. Se adaptó a lo que era la cultura y empezó a hablar de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos llegar a un mundo, ¿verdad?, juzgando y diciendo lo que está mal y diciendo que esto y lo otro, porque te van a ver raro como a Hudson Taylor. Tienes que tú empezar a comprenderlos y pedirle a Dios que te dé una revelación. ¿Cómo le puedo hablar a esta generación? Yo veo muchos jóvenes aquí, ¿eh? Los millennials que les dicen, ¿no? ¿Cuántos millennials hay aquí? Pues casi todos, ¿no? El 85 para acá todos son millennials. Ya no alcanzamos, pastores, perdónennos. Los prehistóricos, ¿verdad? Somos nosotros ya, los fósiles. Pero ustedes tienen una generación privilegiada. Escúchame bien, yo estaba leyendo un artículo que la generación de los millennials está más abierta al evangelio, porque es una generación que no se la crea la primera, que le tienes que demostrar con libros, con hechos, con cosas para poder creerte. Están abiertos totalmente al evangelio. Por eso están buscando tanto a la iglesia hoy en día. Si ven todo este movimiento que trae todas estas iglesias jóvenes como Hillsong, como todas las iglesias de acá de Estados Unidos, Elevation, que son puros jóvenes llegando todos los días a la iglesia, aceptando a Cristo y bautizándose. ¿Por qué? Porque es una generación que está preparada. Y tú necesitas meterte en esta generación y empezarles a presentar el evangelio, como dice el apóstol Pablo. Dios está preparando el corazón, pero está esperando hombres dispuestos que vayan y prediquen. Es lo que dice Jesucristo, ¿verdad? No oro para que más se conviertan, oro para que más vengan y ayuden en esta obra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, salir de este lugar y decir: Señor, no vamos a orar por más, ¿verdad? Porque muchos de los pastores queremos ver llenas las iglesias, ¿verdad? Queremos ver que ni una silla esté vacía. Pero tú, cuando estés en tu iglesia y estés viendo sillas vacías, no estés orando para que se llenen, más bien ora para que seas enviado y tú llenarlas, para que no llegues solo,
para que acompañes a alguien. Ahora, ¿de dónde aprende esa actitud el apóstol Pablo? Una actitud de acercarse. ¿De dónde es que la aprende? Una actitud de transformarse a la cultura. ¿De dónde es que la aprende? Del maestro de misioneros, el Señor de señores, el Dios de todos nosotros, de Jesucristo. Filipenses 2:6 dice que Él, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que tomó forma de siervo, se transformó, se hizo una cultura que Él no conocía y empezó a caminar entre los hombres. Se hizo débil, se hizo esclavo, se hizo siervo. ¿Para qué? Para evangelizar, para llevar a la gente a los pies de Dios, para perdonar pecados. Él no consideró ser Dios. Él fue el primero que se transformó. Y si yo estoy en este camino del misionero, yo necesito ser transformado como fue Dios. Yo necesito ser transformado totalmente. Una actitud, segundo, una actitud de ganar perdidos. No solamente tuvo la actitud de acercarse, sino que también se los ganó. ¿Verdad? Qué chiste, ¿verdad? Nada más acercarnos y hacernos compas y nunca hablarles de Cristo. Eso es fácil, eso es hacer amigos, ¿verdad? Eso no es hacer discípulos, eso es hacer amigos. Tú necesitas acercarte a ellos, a los perdidos, y luego ganártelos para Cristo, para que se cumpla la gran comisión. Te acercas, ¿verdad? Y luego los discípulas. Entonces, necesitamos estrategias, ¿no? ¿Cómo seguimos esta visión? Pablo nos enseña ahí en Hechos, y es como quiero terminar. Pablo tiene una vida de oración y de sumisión hacia Dios, y es nuestro deber demostrar a nuestros líderes que si en verdad tenemos esa carga por los perdidos, necesitamos estar sumergidos en oración, en una sumisión totalmente a ellos. Tiene que ser Dios quien confirma el llamado misionero en cada uno de nosotros. Y yo creo que Dios no se quiere limitar. Dios no tiene límites. Si Dios quiere poner un llamado en cada uno de ustedes como misioneros, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que para llegar a esa postura donde estuvo el apóstol Pablo como misionero, necesitamos siempre considerar que hay alguien arriba que nosotros. Dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, de Siria, se encontraba Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes de Antipas. Estaban ahí la crema y nata, O sea, eran hombres preparados. No era Juan Charrasqueado ni nada de eso. Eran hombres. El rey Herodes era el mejor amigo desde la infancia y estaba en la iglesia el tipo. Y Saulo, ¿verdad? Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y ¿qué dice? Los enviaron. El llamado misionero requiere de una atmósfera de santificación y adoración. Si tú quieres ser un misionero, tú tienes que tener en cuenta primero: yo necesito ser primero un adorador, y luego necesito con mi vida vivir una santidad que demuestre que Dios ha transformado mi vida. Yo no puedo ir a predicar algo que no he vivido. Yo no puedo ir a decir algo que jamás he experimentado. No puedo. Es como yo enseñar matemáticas. Pues yo no sé nada de matemáticas, no van a aprender nada. Y esa es una decisión que tú tienes que tomar, y el Espíritu te va a ayudar. Dice, este versículo es bien clave porque Saulo y Bernabé estaban consagrándose, los apartan y les dicen: a ustedes son los que vamos a enviar. Ellos no tomaron la decisión, fue Dios a través de estos hombres. Y es lo que tú tienes que tener en claro. Si tú tienes un fuerte llamado misionero, tú necesitas esperar que tu pastor te envíe. Tú no puedes por tus propias pistolas irte al campo y misionero, porque Dios no va a bendecir eso. Esto fue el principio, escúchame bien, fue el principio de los viajes misioneros del apóstol Pablo.
Y de ahí el apóstol Pablo se va a estas ciudades importantes de Roma y es como empieza a esparcirse el evangelio. Pero todo empieza con un espíritu de sumisión. Todo empieza con un espíritu dispuesto a escuchar la voz de Dios a través de líderes, a través de pastores, a través del profeta que tienen en la iglesia, de los maestros que tienen en la iglesia. Ahí es donde empieza este llamado. Ahí es donde son enviados al campo misionero. No podemos separar estas dos cosas. No podemos separarlas. Tanto los planes estratégicos, la ruta que toma Pablo es buena. A lo mejor tú tienes un buen plan, ¿verdad? Y tú quieres llegar con el pastor y decirle: mire, pastor, vamos a hacer esto. Y aprendí en Visión Global que podemos abrir estos viajes misioneros y podemos ir por acá y por allá, e irnos de allá para acá. Puedes hacerlo, pero si él dice que no, si no hay una cobertura espiritual de parte de tu pastor, si no hay un ayuno, si no hay una oración, si no hay una atmósfera como la que está plasmada en estos versículos, mejor espérate, siéntate y sé obediente. Sé obediente. Sirve en tu iglesia local. Sigue demostrando que tienes ese corazón por las almas. A lo mejor no te vas a ir a ganar las almas de África, pero sí las de tu ciudad. Sí las de tu ciudad, sí las de tu escuela, sí las de tus vecinos. No podemos separar estas dos cosas. La estrategia y el ayuno y la oración, lo espiritual, vienen juntos, ¿ok? Vienen juntos y juntos son bendecidos. Dios se lo demuestra a Pablo. Yo quiero que inclines tu rostro y vamos a orar. Y primeramente yo siento fuerte, muchas de las veces es necesario llegar ante Dios y bien fácil, ¿verdad? Decirnos: haznos esto, danos estabilidad, danos tu poder, pero yo creo que ahorita lo que primero tenemos que hacer es pedir perdón, porque muchas de las veces sí hemos hecho a un lado y nos hemos convertido un poquito orgullosos y hemos dicho: es que ellos no entienden la obra misionera y yo sí. Y es el momento de arrepentirnos a lo mejor y decir: Señor, perdóname porque he querido emprender algo, Dios, a solas. Señor, perdóname porque te he hecho a un lado, Dios, a ti primeramente, porque me has dado consejo a través de mis líderes y mis pastores y yo no lo he querido entender, Dios, pero hoy me arrepiento, te pido perdón por esa actitud. Empieza a decirle ahí a Dios: perdóname, perdóname si esa es mi actitud, Dios. Señor, yo quiero ser usado por ti, oh Dios. No importa en qué campo, no importa en qué ciudad, no importa en qué país, Dios, no importa, oh Dios, yo quiero ser usado para que tu gloria siga manifestándose en esta tierra. Y si me vas a usar, Dios, en mi ciudad, Dios, ponme un amor, Dios, por las almas. Si me vas a usar, Dios, en una misión, Dios, me vas a ir a plantar, Dios, lejos, Señor, Padre, quiero ser obediente hasta el último momento, así como lo fue el apóstol Pablo y Bernabé, oh Dios, que fueron enviados, Dios, por este consejo. Señor, yo quiero ser enviado por mi pastor, Señor. Yo no quiero dejar nada en duda, oh Dios. Yo quiero ser usado totalmente, Dios, no preocuparme, oh Dios, por lo que tú vas a hacer, Dios. Padre, sé que si tú llamas, Dios, tú, oh Dios, usas. Padre Santo, yo te pido, Dios, que tú uses, Dios, a cada uno de estos jóvenes, Dios, señoritas, Señor, a cada una de estas personas, hombres, mujeres que están en este lugar, Dios, úsalos, Dios. Úsalos, Dios, que ellos puedan ver tu gloria, oh Dios, en las misiones, Señor. Padre Santo, yo declaro que esos milagros, esos prodigios que ellos quieren ver, Dios, Padre, vengan apoyados con el poder de tu evangelio, Dios. Padre, que ellos reconozcan que es el evangelio el que trae la libertad sobre hombres y mujeres, Dios. Padre, lo han vivido, Dios, lo han experimentado, Dios. Ahora es el momento de que vayan, Dios, y lo compartan a los demás, a los que no lo conocen. Padre Santo, haz de ellos, Dios, tus discípulos, Dios. Haz de ellos, Dios, tu iglesia, oh Dios, que va por el perdido. En el nombre de Cristo te lo pido, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Yo espero que Dios
haya traído algo de palabra esta tarde. Yo los quiero animar, de veras, yo los quiero animar y yo lo puedo ver en la iglesia. Sean fieles donde Dios los tiene ahorita, ¿okay? No menosprecien lo que Dios está haciendo a través de ustedes en lo que están haciendo ahorita, ¿okay? En lo que están haciendo ahorita en sus ciudades, en sus iglesias, ¿okay? Dios va a manifestar su gloria en eso. Gracias.